Hola, estamos en la semana número 5 del día miércoles de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 13, los versos del 1 al 30. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 13, el verso 20. Vayamos a nuestras citas y dice: Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor,
¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Palabras claves. El que cree, me envió, me ve, yo la luz, en mí, tinieblas. En los versos del 12 al 19 nos habla de obediencia, de compromiso, de promesa, de profecía, de enseñanza, edificación, pecado. Observamos que era un tiempo importante. Se celebraban el día de la Pascua en honor al Señor. Esos días había muchas personas en Jerusalén y muchos de ellos eran extranjeros también. Observamos grandes multitudes que cuando escucharon que venía Jesús, dice que tomaron ramas de palmera, además salieron a recibirle, proclamándolo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La Biblia dice que no hay una hoja de un árbol que se mueva si no es voluntad de Dios. Era voluntad que ellos le proclamaran y le reconocieran como su Señor y Rey, para que se cumpliese la Escritura. En los versos del 14 al 16 observamos que esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cada detalle se estaba cumpliendo de acuerdo a la profecía. También observamos el verso 15 que nos profetiza de la siguiente venida de Jesús. Dice: no temas, hija de Sión. Se refiere al futuro de Israel. También observamos que los discípulos se darían cuenta de todo esto y confirmarían que Jesús, lo que dijo e hizo, estaba escrito. En los versos del 20 al 26 nos habla de obediencia, profecía, edificación. Observamos en estos versos tres cosas importantes. El Hijo del Hombre sería glorificado. Jesús, el Hijo del Hombre, que ahora se le llamó así como el Hijo del Hombre. Jesús sabía que ahora se había acabado aquella etapa de milagros y de evangelización, pero esta etapa que comenzaría y que sería la última, tal vez sería más fuerte. La tercera cosa que observamos es dónde tenemos puesta la mira, en las cosas de arriba o del mundo, porque en las cosas de arriba está la vida, tiene más impacto en nosotros. Si hay algo o si hay algún anhelo que nos hace permanecer en el mundo, entonces permaneceremos aquí y no en la vida eterna con Él. La Biblia dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También observamos una promesa de que a donde Él vaya, su servidor estará con Él. Y cómo Jesús profetiza acerca de su muerte en los versos del 27 al 43, observamos tres cosas importantes. ¿Cómo es glorificado el nombre de Dios Padre? ¿Cómo habría testigos de esto? La número 2 es
que tomará lugar el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo sería echado fuera. Y la número 3 es: si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Observamos que Jesús glorificaba y volvía a glorificar el nombre de Dios Padre, que vino al mundo para traer juicio, y que el príncipe de este mundo sería echado fuera, que nos daría vida eterna. Somos exhortadas a andar en la luz, a permanecer en ella. En los versos del 37 al 43 observamos la vida de estas personas que seguían sin creerlo, sin creer en Jesús, sin declarar la verdad, como fue profetizado por Isaías, que Dios les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a Él para que Él los sane. Dios, cuando nos creó, puso su ley en nuestro corazón para que supiéramos lo que es lo correcto y lo que no es correcto. Cuando uno da lugar al adversario, que solo viene para robar, matar y destruir, recibirá esto por su elección. Jesús vino a darnos vida y en abundancia. Nuestra obediencia y decisión nos van a separar para Él y nos va a acercar a Dios. Y si nosotros no obedecemos y decidimos no seguirle, nos vamos a separar de Jesús y nos vamos a alejar de Dios. En los versos del 44 al 50 observamos una verdad. Si creemos en Jesús, creemos en Dios Padre. Si le vemos, vemos al que lo envió. Jesús solo nos pide creer en Él, porque si creemos en Él, creemos en el Padre. Y si le vemos a Él, vemos al Padre. Si le rechazamos, rechazamos a Jesús y a Dios Padre. No recibimos la luz, no recibimos la vida, no recibimos la resurrección con Él. También observamos obediencia. Hoy el estudio me hace reflexionar en la luz que vino al mundo. Reflexiono en que vino, no estaba aquí. Observamos en la luz del mundo. ¿Cómo somos exhortadas a permanecer en la luz? A tocar a otros corazones. Reflexiono en su promesa eterna, en esta promesa eterna que nos da la oportunidad de venir a la verdad, de permanecer en la verdad. Reflexiono en esta vertiente que a toda persona se le presenta, de estar en la luz, de pasar una eternidad al lado de Jesús, de vivir con la luz o de seguir negando la verdad. Estamos siendo exhortadas por la palabra a ver o seguir ciegas a la verdad, a estar en la luz o seguir en las tinieblas. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu palabra hoy, por este mensaje de vida eterna. Gracias por exhortarnos a permanecer en ti, a creer en ti, porque creyendo en ti, creemos en Dios Padre. Gracias porque al verte a ti, vemos a Dios Padre. Tu luz nos ilumina, ilumina nuestras vidas. Eres lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por librarnos de las tinieblas del pecado. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tu luz, a caminar en tu palabra, a caminar en la verdad, que podamos iluminar a otros que dudan o no te conocen. Ayúdanos a ser esos instrumentos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy, por amarnos eternamente. Gracias por enseñarnos cómo fuiste fiel, servicial, obediente.
humilde. Nos enseñaste a ser así. Gracias, Padre, porque si te recibimos a ti, recibimos a Él, al que te envió. Y si te vemos a ti, vemos a quien te envió. Gracias, Padre, por mostrarnos lo importante que es ir a ti, permanecer en ti. En el mundo nos pueden traicionar, pero estamos en ti y tú eres fiel. Ayúdanos, Padre, a llevarte a otros, a quienes no te conocen, a quienes vas a transformar con tu palabra. Atráelos a ti con cuerdas de amor. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. En el capítulo 13 de Juan, vemos la transición del ministerio público de Jesús a su ministerio privado. Jesús compartió una cena con sus discípulos, sus 12 amigos y seguidores más cercanos. Cristo sabía lo que vendría. Sabía que Dios le había entregado todas las cosas. Sabía que venía de Dios y que volvería a Él. Y sabía que Judas, uno de los suyos, lo traicionaría. Al comienzo de la cena, Jesús tomó una toalla y un recipiente con agua y lavó los pies de los discípulos. Normalmente, esta responsabilidad estaba reservada para el esclavo doméstico. Era una práctica normal para un esclavo, pero que el dueño de una casa se humillara y lavara los pies de sus invitados era algo inaudito. Las acciones de Jesús contradecían todas las normas sociales, todas las ideas de jerarquía. Jesús se humilló a sí mismo al lugar de siervo para modelar a sus discípulos cómo debían actuar en su ausencia. Jesús mostró humildad, servicio y amor a sus discípulos al lavarle los pies. Él fue el ejemplo y les instruye que hicieran lo mismo que había hecho. Así como el Señor envió a Jesús al mundo, el Hijo envió a sus discípulos al mundo. Aquí en la última cena, juntos, les dio ejemplo e instrucciones de cómo vivir como sus mensajeros. Les instruyó a servirse unos a otros, a amarse humildemente como Él los amaba. Los discípulos aceptaron a Cristo y a su vez aceptaron al Padre. Aquellos que aceptan a los enviados también lo aceptan a Él. Aquellos que aceptan y creen el testimonio de estos discípulos aceptan y creen en Jesús mismo. Al igual que la jerarquía entre esclavo y maestro, existe una jerarquía entre remitente y mensajero. Jesús es el remitente. Envía a sus discípulos al mundo para llevarles el mensaje de la verdad. Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la vida eterna. Los discípulos fueron enviados por Jesús y aquellos que les respondieron a ellos, le respondieron a Jesús. Este ejemplo de servicio, amor y humildad es como los seguidores de Jesús deben representarlo ante el mundo. No siempre significa lavar los pies, sino luchar contra las presiones sociales y la comodidad personal para darlo a conocer. Amén. Gracias, Dios los bendiga.